Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a la tertulia republicana del Ateneo de Madrid. Como sabéis, este acto, que es un acto del Ateneo, no tiene la afectación que debía por parte del poder del Ateneo, de la presidencia del Ateneo, con lo cual siempre andamos con problemas de espacio. O sea, nosotros siempre más decimos que se hace la tertulia en la cacharrería, como históricamente se venía haciendo aquí en el Ateneo, pero siempre que podemos tener una sala para poder compartir mejor y evitar problemas de ruidos y problemas de interferencias de conversaciones dentro de la cacharrería, siempre que tenemos oportunidad de hacernos con una sala, pues celebramos el acto en las salas. Con lo cual agradecemos mucho a todos los que estáis asistiendo aquí y bueno, pues que la tertulia tiene ese aspecto itinerante dentro de las instalaciones del Ateneo. Y sin más preámbulo, vamos a empezar el acto con el himno de la República, de Riego. ¡Viva la Tercera República! ¡Viva! Federal, ibérica. ¡Viva la República! ¡Viva! Bueno, pues nuevamente buenas tardes y ahora ya va a empezar el acto principal, que es la presentación de la obra poética de Manuel Blanco Chivite. Yo creo que, bueno, cualquiera que conozca la trayectoria personal de Manuel Blanco Chivite, estamos hablando de una referencia que los que estamos en el planteamiento de la memoria histórica y sobre todo de lo que supuso la impunidad de los crímenes franquistas, pues es una referencia que viva y a la que admiramos, respetamos y que de alguna manera intentaremos que por fin en este país o fuera de este país se aplique la justicia y de alguna manera se condenen al Estado español, al régimen franquista español, como un auténtico agente de crímenes contra la humanidad o de lesa humanidad.
Por tanto, Manuel, muchas gracias, y tu aportación poética siempre es importante y es muy interesante leer tu obra, porque de verdad merece la pena esos silencios a los que aludes y esa esperanza en la que invocas en algunos de tus poemas. Muchas gracias y tenéis la palabra por el orden que queráis. Muy bien. Bueno, ya me hizo mi trabajo, casi me bajo de la mesa. Bueno. Yo creo que después de publicar un libro de poesía, el autor y en su caso el editor son irrelevantes. Ya no nos interesan para nada, ¿no? Las personas que compramos los libros somos los protagonistas cada vez que leemos la obra y por el orden que nos apetezca, ¿no? Es decir, no hace falta leerla de una determinada manera. Es un libro de poesía, lo podemos abrir por cualquier página y sumergirnos en ella, ¿no? Yo, para presentar estos 3 libros de Manolo, parto pues de considerarlos como una unidad, ¿no? Donde él habla pues del amor, de la necesidad, de la muerte, de la política y demás cosas. Yo en realidad os quiero presentar una lectura, mi lectura de estos textos, aconsejándoos como primera cosa o como primera cuestión importante que no la tengáis muy en cuenta. Es la mía, o es una de las mías, o es la mía que hice estos días. Mañana pues cojo cualquier libro y podemos empezar por otro lado, ¿no? Es una lectura que yo realizo con lapicero, pues desde una perspectiva un poco irrespetuosa, tanto con el contenido de los libros como con los mismos libros, porque hay que ir subrayando y hay que ir mirando para adelante y para atrás, ¿no? Yo creo que en este libro o en estos libros se pueden encontrar las agudas palabras del autor contra el sentido común que nos acomoda a la realidad que hoy vivimos, y se pueden encontrar los sentimientos esperables en cualquier poemario, ¿no? Descripciones de la realidad personal y elementos que anclan el discurso un poquito al presente, ¿no? Por poner un ejemplo, miedo a la soledad, al silencio, a la enfermedad, a las sillas de ruedas, a las escaleras mecánicas. Esto nos lo plantea en un poema y se vuelve a repetir: las cercanías imposibles entre las escaleras mecánicas del súper y la sección de las ofertas, ¿no? Yo, estas repeticiones que encuentro en la lectura me ayudan a interesarme por qué es lo que nos quiere decir el autor en estas cuestiones, ¿no? Y a mí me parece que esto de las escaleras mecánicas es algo que te ancla mucho al presente, porque yo creo que es algo real, o algo real que le pasa al autor. Esto lo creo yo, después puede ser o no puede ser, ¿no? Pero es algo que me parece. Yo en la presentación de hoy destacaría tres repeticiones, 3 elementos que se van repitiendo en la obra de Manolo, ¿no? La primera pues lo titulo como Madurez frente a juventud, y ahí él presenta la madurez como una senda de conformidad bien diseñada, ¿no? Por lo que la plantea lógicamente como algo negativo y quizás inevitable, ¿no? En otro verso nos dice: la madurez aparece cuando desaparecen los sueños, las personas maduras, lo saben todos los niños, ya no son humanas, y la juventud la define por oposición como positiva, pero como provisional y pasajera, y los jóvenes de las ilusiones no perdidas, o la inocencia es un vacío puro e inmenso, de indeterminada aunque breve duración. Ahí vemos cómo define la juventud pues como algo que no dura, ¿no? Fuimos en algún momento antiguo e iniciático inocentes, libres, desprejuiciados, desinteresados, luchadores, voluntarios, antes del advenimiento de la sensatez, la conveniencia, la queja. Esto de la queja es importante dentro del discurso poético y de lo que él explica. Juventud,
los prejuicios se arraigan, educación superior. Madurez, los prejuicios se ejercen, ¿no? Nos dice en otra de sus poesías. La juventud y la madurez dentro del discurso no tienen que ver exclusivamente con la edad, y en algún sitio nos dice y de madurez morimos, que no de vejez. Y es así un poco como dentro del poemario se va entrelazando esos dos conceptos. La segunda sería el no hacer frente al pelear, ¿no? Sorprendentemente, por su propia biografía, él nos plantea como una aspiración desde la pereza, ¿no? El no hacer. Me gustaría no hacer nada, nos dice en un verso. Y una sola manera perfecta de hacer, no hacer. Soy tan optimista, tanta confianza tengo en el mañana, que todo lo que podría hacer hoy, lo dejo para mañana. Nos dice en otro verso. Hay otro verso que nos dice, no hacer nada, dejarse llevar. Y estos versos están entrecalados en los 3 libritos que hoy presentamos de Manolo, ¿no? Yo creo que la pelea la presenta dentro de los libros identificando al enemigo, que si además tiene un uniforme para el autor es más enemigo, ¿no? Nuevos términos para dominar a los dominados, intactas fortunas, las armas, el gemaz, el consabido ministerio del ataque, los arsenales, los uniformes de acero contra los sin fortuna, contra los desarmados. O con vuestro ministerio de ataque y nosotros sin derecho a defensa. También mi objetivo es mantenerle en el error y procurar su fin, hablando del enemigo. Por tanto, dictamino que si hay algún daño sin duda merecido hicimos a mis amigos y hermanos, a personas o institución, de entre nuestros declarados enemigos, nadie espere de mí arrepentimiento. Y ese camino de pelear pues se hace muchas veces con gente con la que coincides en cosas y gente pues que no, ¿no? Y nos habla de las ceremonias de solidaridad, los rituales de protesta, la frase hecha de canon político, ¿no? Pero aún así, pues seguimos haciendo el gesto grandioso de quien levanta el puño a Dios en suprema rebelión para decir que el paraíso es nuestro. Y esa es un poco la dicotomía que yo encuentro dentro de los 3 poemarios entre el no hacer, como objetivo, como tal, y después pues su propia biografía de pelea, de hacer y de identificar a ese enemigo, ¿no? Y terminamos pues, con el verso, que es uno de los que yo creo que a mí más me gusta. Nos deshicimos de algunos jefes, pero no de los suficientes. Ahí un poco anarquista se nos queda el verso, ¿no? Y al final, ¿qué nos queda? Pues nos quedan las banderas de la intimidad, de la lucha por la vida cotidiana, del piso hipotecado, del pequeño apartamento para 4. Es un poco como resume dentro de las poesías el tema de la pelea, ¿no? Y la tercera cuestión que yo resaltaría en esta lectura irrespetuosa, y que no tiene por qué ser la vuestra ni la de mía mañana, pues terminaría haciendo referencia al tema del futuro dentro de su obra, ¿no? Y si en 1976, desde la cárcel de Carabanchel, pues se nos grita, pensáis matarme, pero me sobra vida, en 2024 pues nos avisa a todos, el futuro es que tú no estés. Y con todo esto que os he comentado, yo creo que no se agotan las posibles y supongo que mejores lecturas, ¿no? Se podría ver o leer la poesía Despliegue y ver que aparece repetida en la poesía Monólogo Final, y ver cómo lo trata en una y cómo lo trata en otra, ¿no?
encontrar los 2 poemas de La inacabable guerra y volver a leer y de madurez morimos, que no de viejos, para encontrar el marco de la intocabilidad que se rompió en la República y aún no les deja disfrutar de la ansiada victoria, ¿no? Que es lo que plantea en las 2 poesías de La inacabable guerra. O por poner un último ejemplo, podemos releer la trilogía desde el final de Exitus hasta el primer verso de Dudosos amores y certeras muertes, ¿no? Hasta tu recuerdo tembloroso y volátil desaparecerá con quien te recuerde, termina Exitus. Y empieza Dudosos amores y certeras muertes con cuando llegaste ya no estaba, ya me había ido, ya me había ido. Es decir, yo creo que lo esencial es despertar el interés de los que estáis aquí por estos 3 libros que os presentamos, para que un día cualquiera decidáis dejar la casa sin recoger en un infantil autorrebeldía y salir a una terraza donde con la libertad que hay en esta ciudad disfrutar de su lectura. Salud. Y para terminar, pues yo había puesto aquí que si procedía, que leía no lo suficientes y parece que procede. Entonces voy a leer esta poesía, que es una de las que más me gusta a mí. No sé si es de la mejor, pero es una de las que más me gusta a mí. No lo suficientes. Fuimos muchos, pero no lo suficientes. Nos vimos unidos, pero no lo suficiente. Tuvimos armas, pero no las suficientes. Terminamos derrotados, pero no lo suficiente. Seguimos adelante, pero no lo suficiente. Volvimos a ser muchos, pero no lo suficientes. Salimos a la calle, pero no lo suficientes. Hicimos huelgas, pero no las suficientes. Paramos 24 horas y no fueron suficientes para un año que tiene 8.760. Algunos fueron gobierno progre, pero no lo suficiente. Por fin un día, no me preguntéis cuál, fuimos suficientes. Pero los jefes nos enviaron un mensaje trascendental. No es el momento. Nos deshicimos de algunos jefes, pero no de los suficientes. Bueno, pues ahora, Manuel, ya te toca intervenir a ti. No, primero Perdón. Es que tengo un ego muy gordo, muy gordo. Y cuando no escribo, pero sí me gusta mucho la poesía, que es una droga obscenamente barata y que encima la puedes reutilizar. Y a veces voy a recitales y sí que pasa eso. Si quiero quedar bien, pues hay una serie de autores que me llevo a los recitales. Y uno de ellos es Manuel, que siempre funciona, escribe bien, y es muy difícil que coincida alguien que escriba como tú. Entonces, que eso con otros autores pasa, ¿no? Que parece que son similares. Entonces, pues aquí me re gusto, ¿no? Y quedó guay, mi ego queda satisfecho. Sin prisas. Habito, me dijo, un minúsculo apartamento, lo justo para vivir. Cuando llegas, añadió, el primer paso que das dentro es el primero que te conduce a la salida. Es la sensación que tuve, le respondí, nada más nacer. Síndrome de Colón. Nunca llegó donde quiso llegar. Nunca supo a dónde había llegado. Ocurre con frecuencia. Bueno, y del tercero aquí sí me perdonéis la longitud. Alguno tenía que ser así. Aunque escribas por los muertos, escribes para los vivos. Gracias. Bueno, se llama Esther Muñiz, la podéis ver en diferentes intervenciones o en algunos locales de Alcalá de Henares con el nombre de Cía May. Es colaboradora de la editorial y ha participado con
en diseño, en dibujo y demás en algunos libros de nuestra editorial. Y ha venido y solamente le hemos pagado el tren de cercanías. Bueno, para empezar, no me considero poeta, porque creo, sinceramente, porque creo que no lo soy. No soy lector de poesía, aunque he leído a unos cuantos poetas, desde luego, pero no soy, digamos, un lector preciso de mucha poesía. Soy lector de prosa, de novela y demás. Lo que siempre me ha apetecido más literariamente es el relato y la novela, el relato corto o muy corto, sin llegar al microrrelato. Y viene eso a cuento de que estas poesías yo más bien las llamo como prosas con líneas cortas, y algunas son prosa en algún momento, ¿no? Prosa poética, si se quiere, con alguna influencia de lo que es esta corriente, bueno, esto que es el aforismo, digamos, en algún caso me han dicho eso, ¿no? Que estaba relacionado estos textos con el aforismo, con la literatura aforística, ¿no? Tampoco he leído demasiado aforismo, pero sí algunos y algunos importantes, ¿no? Entonces eso ya para situar un poco si, coño, esto no tiene mucha musicalidad o no tiene mucho no sé qué, dice, estoy de acuerdo. Y luego una cosa que ha hecho alusión aquí nuestro amigo Amorín, de lo personal y demás, lo personal en la poesía, en esta poesía, lo personal en la poesía en general, o lo personal en la literatura en general. Yo hace tiempo, cuando leí algunas biografías, autobiografías sobre todo, y memorias de políticos, le dije a un librero, ¿esto cómo es que no lo has puesto en la sección de ficción? Es decir, yo soy de la opinión que en cuanto coges el lápiz y escribes, lo que dices ya es ficción. Primero, ya es pasado, y segundo, ya es ficción. Por lo tanto, en cuanto veáis algo escrito y alguien te diga, coño, esto es lo que sentías y tal, y el tipo te dice, sí, porque tal, por el cual, cuento, es ficción. En cuanto está en el papel escrito, ya es ficción. Se podía hablar mucho de esto, pero mejor que cada cual piense lo que quiera. Pero para mí, cualquier cosa escrita literariamente, me estoy refiriendo a escritos literarios. Incluso podríamos entrar también en las cartas familiares, cuando el chico escribe a su madre o el padre escribe a su sobrino, probablemente sea también ficción. Sobre todo si es alguien que se ha ido de casa y demás y tal, estoy muy bien y tal, queridos padres, estoy estupendamente, tengo un trabajo estupendo y demás, ¿no? Y está traficando con droga, evidentemente, por eso le va tan bien. O se ha metido en algún contrato prevaricador del gobierno de turno, ¿no? Entonces te quiero decir que casi todo lo escrito es ficción. Incluso diría yo la mayor parte de las crónicas históricas, ¿no? Que siempre las escribían cronistas cercanos a algún poder. Entonces esto yo creo que es importante. ¿Es personal? Bueno, sí, claro, a lo mejor dice, se cayó pues, desde el 5.º piso y se mató. Sí, evidentemente, cualquiera que se caiga de un 5.º piso, ¿no? Y no le sujeten antes, se cae y se mata. Pero bueno, de alguna manera es ficción también. Eso por delante. Luego, pues son 3 libros, como decía Amorín, efectivamente hay una temática más o menos interrelacionada, que aparece cruzada en los 3, ¿no? El primero que se publicó fue Dudosos amores, certeras muertes, y voy a leer un poco por detrás, estaba el poemita de mínimo común denominador, el de madurez, ¿no? Digamos madurez, la madurez aparece cuando desaparecen los sueños, cuando uno, calculador y sensato, se ciñe al mínimo común denominador. En el segundo, la paz es la excepción que confirma la guerra, yo creo que esto no es ficción. La paz es la excepción que confirma la guerra. Si pasamos la historia de cada continente o de cada civilización o de cada nación, veremos que se acerca bastante, ¿no? Cualquiera puede ver el continente más cercano que tenemos, Europa, ¿no? Y lanzar un poco la historia. A ver, aquí por detrás
recogí un poemita también un poco de gancho, ¿no?, que se titula Dictador. No lamentamos tu muerte, sino tu vida. Y de tu muerte solo lamentamos no haber sido nosotros con nuestras manos, ungidas por el trabajo diario que tú nunca conociste. Nuestra bondad fue tu beneficio. Y en el tercero es Exitus, no sé, seguramente muchos lo sabréis, claro. Exitus, está explicado, la palabra exitus, ¿no? Voy a leer la explicación. Dice: expresión del ámbito hospitalario para significar el fallecimiento de un paciente. De la expresión latina exitus letalis. Exitus, salir. En inglés es exit, ¿no? Y salir de la vida, ¿no? Exitus letalis. En los hospitales a veces se suele usar esta expresión pues para no alarmar a los familiares del paciente de al lado o lo que sea, ¿no? ¿Qué tal ha ido la noche? Y viene el médico de turno o la enfermera o que sea y dice, nada, ¿cómo va el paciente 17? Y dice, pues exitus. Dice en voz baja, exitus. Significa que el dichoso paciente ha muerto, ¿no? Entonces, hay un poemita que se llama así, Exitus, que la esperanza es lo último que se pierde. Los últimos morirán de esperanza. El forense del Apocalipsis dejará constancia certificada y firmada. Causa del fallecimiento, metástasis esperanzadora. Suele pasar. Tengo aquí un poemita que está dedicado más bien a determinado tipo de creyente, que se titula, insisto, en determinado tipo de creyente, que por cierto es muy abundante. Dios es tonto. Al final, no por viejo menos canalla, aspiras a continuar tu buena vida mal ganada en ese paraíso post-mortem tan anhelado cuanto prometido. Engañaste a tantos que piensas ahora tener segura esa partida, con la bendición eclesiástica concedida y la arriesgada convicción de que Dios es tonto. Siguiendo con este tipo de personajes, solamente que elevándolo social y políticamente, este es un poco más largo. Con este espero que os reventéis protestando. Uno menos. Con la muerte se hizo el silencio de la interesada hipocresía. Bendito silencio de protocolo. No hay otro en la despedida inmerecida al canalla de turno, de quien su propio corazón consiguió huir hasta acabar con él. Los titulares contaron de sus fortunas y patrimonios, de sus presidencias, direcciones generales, ministerios y subsecretarías, de sus inmerecidas medallas al valor y al trabajo, de sus bien remuneradas aportaciones a la democracia vigilada, de sus elecciones ganadas con las trampas y el permiso del dinero, rostros y gestos obligadamente compungidos. La Cámara nos observa y va en directo. De quienes se le sometieron por la propina. Fue una larga lucha contra la enfermedad, en clínicas suizas y hospitales californianos, dijo alguien, con 2 lágrimas vertidas con esfuerzo, una por cada ojo. Cámara, enfoca ese rostro de heredero feliz, ese primer plano de esposa en primera viudedad, dolorida y dorada, ese otro de cuñado azaroso y bien informado, o aquel de socio calculador y cuantitativo. En buena hora, la hidra cardiovascular, amiga del alma en felices ocasiones, te llevó al otro lado, a esa nada que tanto te empeñaste en evitar. Único lugar inexistente donde no podrás hacer daño a nadie. Pese a las virtudes que la prensa, la radio, la televisión y tus bien montadas redes sociales pregonan por esa globalidad global. Convenientes y convenidos obituarios firmados por realacadémicos y premios nacionales de lo que haga falta, no invalidan ni apocan nuestra alegría. Reparador silencio para espaldas cansadas, aliviadas por un día de tu agobiante presencia, de tu aliento podre, de tu ambición y tus fingimientos, de tus mensajes televisivos y tus comparecencias exhibicionistas. Descanso dominical de quienes producen el mundo cada mañana. Con la indiferencia en el rostro y la carcajada brujuleando en mis entrañas, llenándolas de salud, regocijo y renovación,
Dispóngome hasta nunca, bendito silencio, no te oiremos más. Bendita muerte, no te veremos más. Ayer escuché un rumor en mi calle y entre vecinos. ¿Y ahora qué? Y el joven de las ilusiones no perdidas respondió: la lucha continúa. Pienso que quizás sea cierto. Al fin y al cabo, el ceremonial, por grandioso y esplendente que sea, transmite tan solo el escueto mensaje contable, uno menos. Bueno, sinceridad, entre interrogantes. Este es muy breve. No acostumbro a creer en la sinceridad de los sentimientos. Creo en la sinceridad de las necesidades. Suelen confundirse. Vamos a ver si hay por aquí. Bueno, aquí hay uno que es que recientemente me lo reprodujeron un amigo en Twitter, ¿no? En X y tal, y además tuvo asombrosamente, y no los pagué, más de 1000 entradas para leerlo. No, bueno, para leerlo, por lo menos para leer el título. El tendedero considerado como bandera. Ropa tendida, una cuerda de lado a lado del patio, o de la terraza, o de un extremo a otro del balcón. Ropa tendida al viento y al sol. Pinzas de madera, indoloras banderas de camisas, pantalones, faldas, ropa interior, calcetines, batas blancas, monos azules, batas verdes, vestuario laboral de la familia. En esa cuerda no hay uniformes, ni galones, ni medallas. Vestimenta diaria para la vida y el trabajo, para el paseo, la lluvia y el mar, para el abrigo y la primavera. Banderas de la intimidad, de la lucha por la vida cotidiana, de piso hipotecado, de pequeño apartamento para 4, ropa tendida, sábanas al sol, ondulando suavemente al compás de la brisa, sábanas limpias para la cama, para la cuna, para envolver los sueños y reparar el cansancio, banderas de vida, no de muerte, banderas sin rastros de sangre, banderas que no son banderas, sino signos de vida. Este tiene una inspiración directamente de la política actual. Desarrollos artísticos. El arte de disolver los problemas con palabras. El arte de reconvertir las soluciones en papel mojado. El arte de socializar la banalidad sin salir del vacío propio. El arte de movilizarse al clic. El arte de sostener la copa en la terraza de un bar. El consumado arte de la inanidad. Ha sido virtudes, los más largos así, no me meto con ellos porque son muy largos. Virtudes y actualidad de la limosna. Mantiene contentos a los pobres. Mantiene limpia tu conciencia. No sé si los pobres te lo agradecen. Son pillos, cuentistas y mentirosos. Pero sé muy bien que los ricos reconocen los efectos benéficos y tranquilizadores de tu generosidad, de tu voluntariado solidario limosnero. Ellos sí te lo agradecen. Vamos a ver, este es el... Esto voy a resumirlo un poco. Voy a hacer una fracción del poema, que es un poco largo. Poesía, ficción. Aquí voy con la tesis de todo lo que se escribe ficción, ¿no? Poesía exquisita, del alma, de la carne, del viaje, de la vida. Poesía sentimental, ramillete verbal de balbuceos, jadeos y estrambóticas metáforas con las que se envuelve la escasez y la sequía de los corazones. Poesía del poeta adolorido, a quien nunca dolió nada. Poesía contra el hambre, de quien a diario encuentra la mesa puesta y el plato servido. Poesía de la miseria, de quien se educó en la universidad y nunca pasó frío, acariciado por modulada calefacción. Ni le cortaron la luz y pudo pagar el gas.
Toda poesía es ficción, de poeta corporativo que idealiza su oficio, con tópicos permanentes y excelsas mentiras. Toda poesía es ficción, el gran arte de la ficción. Tan hermoso el arte que cualquiera se engaña. Producto elaborado, sello de garantía, relato homologado, respetuoso con el medio ambiente, informe pericial de quien no lo vivió, no estuvo, no lo vio, llegó tarde, se lo contaron, pasó a escondidas, se inclinó por el aplauso, le pagó la institución, la beca merecía la pena. Esto es lo que se lee esta primavera. De ahí que la poesía nos informe de lo que en cada momento, pese a las apariencias, nunca existió, de la mentira del poeta, de ese poeta desaparecido sin combatir. Esto es para simpatizar, para empatizar con el gremio poético. Sí, bueno, esto que ha hecho alusión también a Morín, prejuicios, niñez. Los prejuicios se imponen, se llama educación. Juventud, los prejuicios se arraigan, educación superior. Madurez, los prejuicios se ejercen. Vejez, mueres con tus prejuicios. Después, los prejuicios permanecen. Bueno, bueno, un poco también, un poco de raigambre bíblica. Los perros. Los perros imaginaron un perro perfecto, creador y padre de todos los demás perros, y lo nombraron Dios. Fue el Dios / perro, infinitamente justo, infinitamente bueno, el del ladrido santo, aquel a quien sacrificó el veterinario para salvar del pecado de la rabia a todos los demás, aquel que les acogerá en su paraíso canino por los siglos de los siglos. Los seres humanos, heridos por la rabia, se imaginaron, etc. Bueno, y para los aficionados a leer muchas noticias. Te mienten. Te mienten porque les lees. Te mienten porque les escuchas. Te mienten porque les miras. Te mienten porque les compras. Con tu dinero te venden. Te mienten porque hablas de ellos. Te mienten porque haces clic. Podríamos saber diariamente la cantidad de mentiras que hemos leído, ¿no? Bueno, ya comestible. Con la muerte transitas de comer a ser comestible. En la tierra con la tierra, recuperado, devuelto tras tu apresurado viaje a tu primer contenido. Bueno, aquí hay uno, ya para ir terminando, aquí una especie de aforismo, sí. Dice, a veces se libra uno de la muerte, pero siempre es una libertad provisional. Digo, para animaros. Bueno, y luego para las parejas así, la cosa esta de el nuevo modelo de pareja y tal, ¿no? Libres. Quiero ser libre, le dice ella a él, pero ella no es libre. Libre te quiero, le dice él a ella, pero él tampoco es libre. A todo esto, ¿a quién queréis engañaros? Bueno. Como
sigan leyendo no van a Vida comprar. después de la muerte. Vivir una sola vez tal vez resulte algo escaso, pero vivir 2 veces es francamente excesivo. No daré a mi muerte una segunda oportunidad. Como sigan leyendo no van a comprar los libros. No, pero esto es aplicado, ¿eh? Bueno, para terminar voy a leer una que no está en los libros. También un poco una resumida, que se titula Perspectiva. Prefiero lo vacío a lo lleno, el silencio al sonido, estar fuera a estar dentro, lo abierto a lo cerrado, la sombra a la luz, la pausa a la carrera. Siempre supe que no hay cielo más allá ni paraíso más acá. Siempre supe que ninguna lucha es la final, aunque todos tengamos un fin más o menos próximo. Nunca permanecí en el cine acabada la película, ni esperé ante una puerta cerrada. Sé bien que la luz ciega y la cercanía nubla, que la oscuridad acoge y la tierra abraza. Muy bien. Perfecto. Teníamos que llegar a esto. Perfecto. Lo que queremos. Perfecto. Su rasgo de perfección más perfecto radicaba en su exigencia de perfección a los demás. Podría haber servido para algo, pero decidió ser perfecto. Bueno, pues después de esta apasionante lectura de poemas y de obra descrita por los intervinientes, pues se abre un turno de palabra para todos aquellos que queráis intervenir. Así es que vosotros mismos. ¿Alguien quiere intervenir? No es obligatorio, ¿eh? Si comprar el libro ya podíamos discutirlo, si es obligatorio no. No, Pero vamos, intervenir no es hombre, obligatorio. yo sí creo que para los que estamos aquí y algunos más, pues sí que son necesarios, porque es muy ilustrativo y sobre todo desprende una manifestación de una realidad presente y que lógicamente se retoma además un acervo histórico, cultural y educativo que está recogido en los poemas con sentimiento y con emoción. Y creo que es importante que de alguna manera estas manifestaciones tengan la más amplia difusión. Yo simplemente me quedo con uno de tus trabajos en este de Exitus, el último. Sí, es una respuesta a Luis Cernuda. Es una respuesta a Luis Cernuda. Por eso es prosa. Que dice que es la cercanía del olvido. Dice, allá, bueno, la cita es allá lejos, donde habita el olvido, de Luis Cernuda. Pero pregunto y me pregunto, ¿dónde habita el olvido? ¿Tan lejos está? ¿Tan largo es quizá el camino al olvido? No creo que nadie deba ir tan lejos, allá lejos, para encontrar el olvido. Lo conozco bien, sé qué es y dónde está el olvido. Ese no dejar huella, ese desaparecer discreto y cotidiano, ese irse, ese sueño sin despertar, esa traslación silenciosa, ese descanso anónimo, sin un susurro de dolor, sin despedidas y sin avisar. Ese olvido tan cercano que habita ahí, justo al lado, en la segunda izquierda, en el quinto C, en la siguiente esquina, en la calle de al lado, en la plaza de los árboles marchitos, en el recuerdo tan cercano y ya borroso del anciano de manos temblorosas, del joven conductor imprudente, de la mujer que operaron ayer y hoy ya no está, de aquella abuela tan agradable, hace tiempo que nadie la ve, que nadie habla de ella. El olvido, aquí, tan cercano, tan cotidiano, tan inmenso, tan absorbente que a todo nos lleva, nos arrastra a esa inmensidad sin nombre de la que todos surgimos para regresar casi al instante y para siempre. Yo creo que es una manifestación muy bonita de lo que puede significar el silencio en detrimento del conocimiento de las personas, porque la mayoría de las veces en las sociedades en las que vivimos no conocemos ni al vecino de al lado y ni siquiera hablamos con el vecino de al lado. Y eso es digamos, circunstancias de la vida cotidiana en la que ahora mismo estamos sumergidos. Sí.
Yo, pues, para provocar que alguien haga. Manuel, bueno, yo lo primero felicitarte y darte la enhorabuena, ya te lo adelanté cuando leí el último, que el de Éxitus, porque leyéndolo me sucedió que recordé algo que había leído de un sabio que nos dejó en el 2018, que le habían enseñado a escribir, tuvo de profesora Asunción Sender, hermana de Raúl J. Sender, y que le enseñó a escribir de tal manera que una frase leída te invitaba a leer la siguiente. Pues leyendo Éxitus, garantizo que desde el primero no puedes parar. En tu caso lo has bordado, lo has llevado más lejos aún, porque del primer poema, ese que dices, te incita a leer la siguiente y no puedes parar. Y no solo eso, sino que volverlo a releer descubres nuevos matices, que eso ya es la grandeza total. Este hombre decía que tenía una tesis que decía que un libro de 1000 páginas era peor que uno de 500, que uno de 500 era peor que un cuento era peor que un relato era peor que un poema, y donde se daba todo era en un aforismo. Cuando tenías el acierto de con esa brevedad conseguir el máximo efecto. Y tiene que ver algo que yo leí hace muchísimos años, que definió la poesía como que era el arte de decir más cosas con menos palabras. Por todo ello te felicito y estoy ansioso de poder leer esos otros dos que te los he pedido y espero tenerlos ahí. Gracias. Enhorabuena. ¿Alguien más? Yo, Sí. pues ha merecido la pena venir desde Alcalá de Henares. Fíjate que me lo he pensado. Sí, desde que me lo enviaste. La frase esta de la paz es la excepción que confirma la guerra. Mira, he estado dándole a la cabeza y oyéndoos a cada uno de vosotros, según ibais leyendo, ha sido un reflejo directo hacia mi sociedad Guinea Ecuatorial, que sabrá perfectamente cómo está, independientemente de que el mundo actual en general está así. Produce pena a veces. De hecho, dije que como estoy más enfocada en lo que es lo sociocultural, porque duele bastante acercarse al otro en lo que tiene que ver con mi país. La mayoría de lo que habéis leído, fíjate, me he quedado entre otras con nuestra bondad fue tu beneficio. Y ya ahí te quedas con la incógnita de ¿es bondad o eso se le puede dar otro nombre? Pues nada, enhorabuena otra vez, espero quedarme con alguno. Y además me ha llevado a una amiga que ha publicado ya un libro, y el libro entero va en esa línea, pero se lo dirige a nuestro presidente y a su mujer. Pero esto ha salido antes. Sí, buenísimo, enhorabuena. Sí. Bueno, Manolo, o Manolete, como lo llamo yo. Tú sabes que yo tengo el honor de tener de tus 3 libros de poemas el primer ejemplar firmado. Bueno, honestamente, yo le he dicho a Manolo, yo conozco toda la obra de él, a mi modo de ver es la obra cumbre para él, que no ha terminado todavía, porque esperamos varios libros de poemas más. Yo creo que es una obra que tiene una curiosa profundidad. Es como un juego, pero muy serio, donde juegan los conceptos, donde juegan las ideas, y sobre todo el último libro que yo te hice una pequeña crítica, me parece que llega a una unidad sobre el tema de la muerte, pero no de una forma convencional. Es una forma muy pensada y muy bien retorcida de la idea. Así que esperamos más. Más no puedo decir. Gracias, lo intentaré. Me parece perfecto.
¿Alguien? ¿Alguna palabra? Sí, Elsa. Bueno, esto es un placer leerte, Manolo. Esto, lo que yo veo dentro de tus poesías es que el alto contenido filosófico que tienes, muy socarrón, es cierto, muy socarrón, y además esto con una nota de humor, pero lo que apenas se nota son esas gotas de amargura de la vida. La esperanza a la que tú mencionas, ¿no? Una pregunta. Usted, supongo, que ama la poesía de Antonio Machado. La conozco, sí. No es de las que más me gusta, ¿eh? Pero Tiene cosas muy parecidas. Sí, pues no lo he leído demasiado. He leído... lo que más me gusta de él es ese poema como autobiográfico, ¿no? Dice, nací en un... Eso me Retrato, parece, sí. Eso me parece de lo mejor. Claro. De él. Y lo he leído ese lo he leído varias Pero veces. Don Guido, por ejemplo, su poema satírico sobre la muerte de Don Guido, seguro que lo conoce. Porque Machado tiene un lugar, un aspecto de humor que mucha gente no reconoce, pero sus pequeños poemas son fabulosos. Algunos de esos pequeños son de lo mejor. Sí. Bergamín tenía también poesía así breve, ¿no? Sí. Muy buena. Bergamín, como le conocí personalmente, he leído más poesía de Bergamín que de casi cualquier otro, ¿no? Bueno, Machado, Miguel Hernández, un poco los clásicos, no, sí, ¿no? Pero vamos, no soy un gran lector de poesía, como decía. No, ya. Pero es que, escuchándote, se me ocurrió una copla de Machado que me atrevo a leer. Son 3 líneas, ¿no? Claro, es el Machado que tiene ese sentido del humor también. En Santo Domingo, la misa mayor, aunque me llamaban hereje y masón, rezando a tu lado, qué devoción. Porque está al lado de Leonor. Pues nada, a firmar libros. No. Bueno, si no hay más preguntas, solamente te quería hacer una pregunta, Manuel. Cuando hablas del silencio en estos libros que tratas, yo no he sido un gran lector, o sea, de tu poesía le he leído estos 3 libros, nada más. Pero cuando hablas del silencio, ese silencio al que te refieres, un silencio de desconocimiento, por otro lado de olvido, por otro lado de omisión, ¿a qué te refieres qué quieres decir con ese, a qué te refieres con ese silencio? Bueno, es que a mí me hace gracia cuando uno, después de hablar por teléfono 20 minutos de reloj, te dice, bueno, venga, hablamos. Hoy en día, como decía, me parece que era este escritor francés del humor romano, Claude Simon creo que era, ¿no? Decía, antes el escritor se ponía ante el folio en blanco, hoy se pone ante un montón de palabrería, ¿no? Antes de empezar, es decir, hoy sobreabunda, ¿no? Y luego una cosa ya casi que me dio, dijo, tengo que entrar en eso, fue una película que se titulaba Los Timadores, que estaba basada en una novela de Ian Thompson. Trabajaba Angélica Houston. Entonces el personaje que hace Angélica Houston está con alguien, no recuerdo bien la escena, ¿no? Y le dice él a ella, me gustaría decirte algo. Y ella le dice, si no vas a mejorar el silencio, cállate. Yo creo que esa debía ser una consigna enviada con millones de firmas al Parlamento. Remate. Tuve ocasión de acompañar a José Agustín Goytisolo y me contaba que para escribir un poema hasta que encontraba la palabra justa hacía 30 versiones. Te quería preguntar si tú trabajas de esa manera estos libros de poemas, si has tenido que hacer, trabajarlo hasta encontrar... Sí, hay que trabajar, sí.
para que tuviera la música, por supuesto. La correspondencia de Flaubert con Luis, no me acuerdo del apellido, ¿no? Decía, Gustave Flaubert. esta semana, dice, me ha costado un poco, una semana, dice, solo he podido acabar un folio y medio. Digo, será cabrón, un folio y medio. Un folio y medio. ¿No? Y estaba escribiendo Madame Bovary. Sí, sí. Y luego ya por rematar una cosa que decía, le leía a Umberto Eco en un libro, Memorias de un joven, de un novelista principiante. Él decía que cuando escribía prosa se guiaba de esa máxima romana, de ese latinajo de ahora no me viene, verba sequelum. Si conoces el tema, las palabras vendrán solas. Dice, pero eso sucede en prosa. Si es en poesía, no, porque solo los poetas que nos hablan de los sentimientos conocen el lenguaje y las palabras suficientes para que las hagamos sentir como si fueran nuestras, ¿no? Bueno, era por preguntarte si trabajabas. Obviamente está muy bien trabajado. Sí, enhorabuena. es que como decía, recojo aquí una cita de Azorín, en el primero de los tres, que la cita dice, dejó establecido Azorín que el secreto del arte de escribir es eliminar. Lo que ocurre es que un policía inquieto le preguntó, ¿pero eliminar a quién? Muchas gracias. Cualquiera que quiera lo puede adquirir en la mesa del fondo. Bueno, y ya la próxima tertulia pues será, hoy estamos a 13, ya será para junio, porque el día 27 hay elecciones aquí en el Ateneo y no se va a poder celebrar. O sea que en junio será cuando hagamos la próxima tertulia, que ya os aviso que será el día 17. También es un homenaje a otro poeta que se llama Antonio Mata, que desgraciadamente ha fallecido recientemente. Tenía previsto la presentación de su obra aquí en el mes de diciembre, pero ya padecía de cáncer y lamentablemente a primeros del mes de febrero falleció. Con lo cual es un hombre muy querido en un ambiente de Villacañas, en Toledo, donde al Centro Cultural le van a poner su nombre. Por lo tanto, os invito a que el día 17, aquellos que tengáis interés, podáis venir a ese acto que también va a ser muy emotivo. Y muchas gracias por vuestra presencia.